hay daños neuronales que no se reparan, entonces pierden permanentemente esta extremidad, la función de esa extremidad. Entonces, siempre tomar en consideración que se habla del sistema musculoesquelético, pero como vamos a ver más adelante, la importancia del sistema nervioso en la función sobre todo del sistema muscular. Entonces, vamos con la palabra esqueleto. ¿De dónde viene la palabra esqueleto? Viene del griego esqueletos, que significa secar o desecar. ¿Y cuál es el criterio, el concepto de esqueleto? Es un conjunto de huesos y cartílagos, estructuras rígidas o semirrígidas, en los animales vertebrados que constituyen el armazón duro que sirve de soporte a los tejidos blancos del cuerpo del animal. Entonces, constituyen el soporte y podemos decir protección de los tejidos blandos. Embriológicamente es un tejido conjuntivo, articular y fibroso proveniente del mesodermo. Entonces aquí tenemos este esqueleto. Aquí les adelanto. El esqueleto para su estudio lo vamos a dividir en dos partes. En sistema esquelético axial, que es el eje, que es el cráneo, el hueso yoides, toda la columna vertebral, la columna, las costillas y el esternón. Repito, esqueleto axial, cráneo, hueso yoides, columna vertebral, costillas y esternón. Y el esqueleto apendicular, que son el miembro torácico y el miembro pelviano. Entonces, aquí tenemos un vestigio de la clavícula y quiero que tomen en cuenta esto, el hueso peniano, que es un hueso, se llaman huesos esplácnicos, o sea que pertenecen a las vísceras. Entonces, los machos tienen hueso peniano, los machos de los perros y de otros mamíferos también carnívoros. Entonces, sistema esquelético significa secar o desecar, complejo de estructuras duras y semiduras. También en algunos invertebrados también se le llama exoesqueleto, a conchas, escamas de los peces invertebrados, que se sitúan en la parte externa del animal y que derivan de la capa embrionaria del ectodermo. Y el endoesqueleto es un armazón de consistencia dura, que es el esqueleto que acabamos de ver, ¿no? Es un endoesqueleto, que significa que está por dentro. Cubierta por las partes blandas, vamos a poner los músculos y el sistema tegumentario, y deriva de la capa embrionaria del mesodermo, con excepción del esqueleto axial, que deriva del endodermo. Entonces, el esqueleto se puede subdividir para su estudio, como acabamos de ver ahorita, en la parte esqueleto axial, formado por cráneo, hueso yoides, el cráneo que conforma la cara y el neurocráneo, el cuello, formado por las vértebras cervicales. Aquí estamos dividiendo el cuerpo en las 5 regiones, o las 5 grandes regiones que conocemos. Es cabeza, cuello, tronco, cola y miembros, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos el esqueleto axial? Cabeza, cuello, tronco y cola, ¿sí? Entonces, en la cabeza, base ósea, el cráneo, tenemos el hueso yoides. En el cuello van a estar las vértebras cervicales, en el tronco van a estar las vértebras torácicas, lumbares y sacras, y parte de las primeras caudales. Entonces tenemos también costillas y esternón, y en la cola las vértebras coxígeas o caudales. Todo esto es el esqueleto axial. Esqueleto apendicular del miembro torácico, la escápula, húmero, radioulna y el esqueleto de la mano. Regresamos. Escápula,
Aquí sí tiene clavícula. Generalmente los perros no vemos clavículas, en los gatos sí. El húmero, acuérdense, escápula, región de la espalda o del hombro. Húmero, región del brazo. Radio ulna, región del antebrazo. Y la mano, que empieza de los carpianos proximales, carpianos distales, metacarpianos y falange proximal, media y distal. Y del miembro pelviano, como se dice, tenemos la pelvis, formado por 3 huesos, ilion, isquion y pubis. La pelvis, región de la grupa, región de la cadera, región coxal, pues, tiene varios nombres. El fémur, que está en la región del muslo, y la tibia y el peroné, o tibia y fíbula, región de la pierna, y el pie, que empieza desde aquí, desde el calcáneo, hasta la punta de los dedos, ¿no? Tarso, metatarso y falange proximal, media y distal. Aquí tenemos escápula, húmero, radio ulna, esqueleto de la mano, miembro pelviano, pelvis, fémur, tibia, peroné y el esqueleto del pie. Aquí tenemos el esqueleto apendicular, miembro torácico, miembro pelviano. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿puede repetir lo del endoesqueleto, porfa? Aquí tienes todo el endoesqueleto. Todo esto es el endoesqueleto porque está por dentro de la piel y de los músculos. ¿Sí? Todo es el endoesqueleto. Pero si quieres la imagen, endoesqueleto es el armazón de consistencia dura y compacta que se encuentra cubierta por las partes blandas del cuerpo y que deriva del mesodermo, con excepción del esqueleto axial que deriva del endodermo, embriológicamente. ¿Sí? Y tenemos el exoesqueleto, el esqueleto apendicular. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos la representación de las partes rígidas, que es el esqueleto, y las semirrígidas. Tenemos los cartílagos articulares, algunos ligamentos, el ligamento de la cabeza femoral. Vean, aquí tenemos el ligamento sacroisquiático. Vean, aquí se está sujetando de la última vértebra sacra. En el perro tiene 3 vértebras sacras, las apófisis transversas del sacro y de la primera coxigia. Entonces, y se va a insertar esto en la tuberosidad isquiática. Y tenemos también los ligamentos sacroiliaco ventral, hay sacroiliaco dorsal, y aquí tenemos otra articulación intervertebral, este anillito blanco que vemos aquí. Aquí habíamos mencionado el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Entonces, el pubis lo encontramos más o menos a la mitad de aquí del agujero obturador, hacia craneal, encontramos el pubis. Entonces, vamos con el esqueleto axial y empezamos con el cráneo. El cráneo es la parte más anterior del esqueleto, conforma la región, da base a la región de la cabeza. Entonces, como dato, los mamíferos tienen menor número de huesos que los reptiles. La cavidad encefálica, que es donde encontramos el cerebro, cerebelo, médula oblonga y puente, está más desarrollada en los carnívoros, y en los roedores la cavidad timpánica está más desarrollada. De los que yo conozco, los que tienen más desarrollo de la cavidad timpánica, las bulas timpánicas,
son las chinchillas. Si alguna vez ven alguna radiografía de chinchilla, son extremadamente grandes. Entonces, el cráneo lo dividimos en el neurocráneo, que es donde está el encéfalo, y el viscerocráneo, que es la parte de la cara o el rostro. Vamos a ver. El cráneo, entonces, les decía en la clase anterior que de la órbita hacia caudal tenemos aquí el encéfalo, y eso es neurocráneo, todo esto. Y de las órbitas hacia rostral tenemos el viscerocráneo. En el viscerocráneo vamos a encontrar en la parte superior o dorsal todo lo que es del sistema respiratorio, y vamos a encontrar todo lo que es la parte inicial del sistema digestivo: labios, vestíbulos, dientes, cavidad oral. Aquí tenemos el hueso yoides, que se articula por atrás del agujero del conducto auditivo, y también se articula con la laringe. Aquí lo despedazamos hueso por hueso. Entonces tenemos lo que es el neurocráneo. Tenemos un hueso intermedio que podríamos decir que pertenece tanto al neurocráneo como al viscerocráneo. Es el que prácticamente está en medio. Es el etmoides. Entonces, huesos que conforman el neurocráneo: el hueso frontal, parietal, occipital. Algunos animales tienen el interparietal. Tenemos el occipital. Todo esto es occipital, las tres partes. La cosa es que este es un cráneo de un animal muy joven, recién nacido. Tenemos el basiesfenoides y el presfenoides, ¿no? Dijimos el hueso intermedio, el etmoides, y todo lo que es el viscerocráneo. Si empezamos desde rostral, tenemos el hueso incisivo, hueso nasal, lagrimal, maxilar, hueso palatino, hueso vomer, y el cigomático, y también la mandíbula. ¿Sí? Entonces, prácticamente todos estos huesos son pares, con excepción del vomer, y del presfenoides y el basiesfenoides, y también del occipital. Son huesos impares. Entonces, del cráneo, acuérdense que estamos en esqueleto axial, pasamos a la columna vertebral, que se encuentra caudal al cráneo. De hecho, se articula con el occipital, la primera vértebra, que es el atlas. Está dividida la columna vertebral en 5 regiones típicas. La cervical, que vimos la clase pasada, que hay 7 vértebras cervicales en la mayoría de los mamíferos. ¿En cuáles no? Los sirénidos, por ejemplo, que son los manatíes, los dugongos, tienen 6, y algunos desdentados, perezosos o hormigueros, que tienen de 6, 8 o 9. Vértebras torácicas, puede variar según la especie. Vimos la clase pasada que el caballo tenía 18. Ahorita ya saben ustedes que el perro tiene 13, las vacas tienen 13, los borregos tienen 13, los chivos tienen 13. Entonces, los que cambian son los cerdos. Los cerdos pueden tener 14, 15 o 16 según la raza. Lumbres también puede variar según la especie. Veíamos en la clase pasada que el caballo tenía 6 vértebras lumbares, pero que el caballo árabe tenía 5. Por ejemplo, el perro tiene 7. Y las sacras, vimos hace un momento que el perro tiene 3 vértebras sacras, pero el caballo y los bovinos tienen 5. Eso lo vamos a ver después.
ya aprenderlas. Caudales se reducen en algunos simios antropomorfos, como en el hombre, el coxis, que son 3 o 4 vértebras coxígeas, pero puede variar según la especie. Decíamos la clase pasada que el caballo puede tener de 15 a 21. Las vértebras se encuentran unidas por los discos intervertebrales, como acabamos de ver acá. Esto es disco intervertebral. Y de ligamentos que permiten la estabilidad y la movilidad de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de un corte sagital de una columna vertebral, y podemos, esta imagen la pueden encontrar en el libro de Connie, y vemos un cuerpo vertebral aquí, con hueso esponjoso, su parte cortical. Este hueso esponjoso está relleno de médula ósea. La médula es ósea roja, es donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tenemos aquí lo que es un disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene un anillo fibroso, o sea, anillo, aquí tenemos un corte transversal, tenemos todo un anillo fibroso, y al centro tenemos un núcleo pulposo, como gelatinoso, aquí que amortigua entre una vértebra y otra. Entonces, cuerpos vertebrales con su tejido esponjoso, su corteza ósea, relleno de médula ósea roja, anillo intervertebral, disco intervertebral, una sección transversa a nivel lumbar. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí me escuchan? ¿Cuántas vértebras lumbares dijo que tenía el caballo, perdón? Normalmente 6, pero el caballo árabe tiene 5. Bien, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, recordamos que el esqueleto apendicular corresponde a miembros torácicos y miembros pelvianos. A veces vamos a repetir un poquito, pero es que es nada más estar reforzando lo que son los conceptos para que se queden claros, ¿no? Y el esqueleto esplácnico. Ahorita mencionamos un hueso del esqueleto esplácnico. ¿Alguien me puede decir cuál fue? ¿Nadie? Bueno, ¿qué es el esqueleto esplácnico? Son los huesos que se desarrollan en el interior del parénquima de algunos órganos. A saber, aquí está el corazón de bovino, el pene del perro, la jeta del porcino. Vamos a regresarnos a nuestro esqueleto para... ¿Se acuerdan que les dije? Pongan atención aquí. Hueso peniano. Este es un hueso esplácnico. Esplácnico significa... Esplagnos significa víscera. El esqueleto que pertenece a las vísceras. Entonces aquí tenemos huesos esplácnicos, no están relacionados con el sistema locomotor, el aparato locomotor. Entonces tenemos hueso peniano, que aunque lo encontramos en el perro, lo encontramos también en otros carnívoros. Por ejemplo, el hurón también tiene un hueso peniano, sobre todo es muy característico porque tiene forma de J. Hueso cardíaco nos encontramos en los bovinos, en el buey, se encuentra entre las aurículas.
como parte del esqueleto cardíaco. Huesos dérmicos, osteodermos, que encontramos en los cocodrilos, en la piel de los cocodrilos. Placas óseas en el diafragma de los camellos. En las aves encontramos los osículos, que es la esclera. O sea, el órgano más grande de las aves es el ojo. Entonces tienen un cerebro muy pequeñito y el ojo ocupa una gran porción sobre todo lo que es entre neurocráneo y cráneo. Entonces, la esclera es lo que vendría siendo de nosotros la parte blanca del ojo. Entonces, esa esclerótica tiene unos huesecillos que le dan sostén al globo ocular. Entonces, esos huesecillos se llaman osículos y tenemos el hueso del hocico del cerdo o hueso rostral. En el esqueleto apendicular, los mamíferos tienen 4 extremidades, a excepción de los cetáceos y los sirénidos. Los cetáceos, que son las ballenas, y los sirénidos, que dijimos eran los manatís, que han perdido las extremidades posteriores y están modificadas para el nado. Entonces, estas modificaciones van en relación al tipo de locomoción. Entonces, una de las adaptaciones o transformaciones más profundas las tenemos en los murciélagos, o en los vapidos, o en el nado de las focas o lobos marinos, y como dijimos, en los cetáceos y sirénidos. Y esto lo vimos la clase pasada, que las extremidades van a tener la forma según el tipo de locomoción. Si caminan con la planta, son plantígrados. Caminan con las palmas y las plantas. Que caminan con los dedos, o que caminan con las uñas, unguligrados o digitigrados. Entonces aquí tenemos tipos de locomoción con toda la planta, como nosotros lo hacemos. Nosotros apoyamos nuestro talón al suelo. Entonces el calcáneo está tocando, este sería el talón, toda la planta. La parte dorsal se encuentra arriba. Digitigrados, tenemos el perro, nada más camina con los dedos. Aquí tenemos falange proximal, media y distal. Tenemos el cojinete digital. Y tenemos los que caminan con las uñas, como son los bovinos, los cerdos, las cabras, los borregos. Bueno, aquí está el venado, camina con las uñas. Aquí vemos las diferencias de otros vertebrados de miembro torácico. Tenemos el cocodrilo, los representantes en azul es el húmero. Tenemos el radio y la ulna. ¿Sí? Vean, por ejemplo, en las aves, la ulna es mucho más gruesa que el radio. Vean cómo está en la ballena, cómo está en el murciélago, cómo está en el caballo y en el hombre. Y lo que correspondería a la mano, la parte de los carpos, parte del carpo, del carpo, del carpo, del carpo, y ya lo que es el resto de la mano. Aquí tenemos los miembros pelvianos de los pinípedos, cómo se han transformado y adaptado para el nado. Funciones del cuerpo, del sistema esquelético en el cuerpo. Ya mencionamos que tiene una función de sostén y protección, de sostén, porque le da forma y le da sostén al cuerpo, y sirve para la inserción de tejidos y órganos blandos, como son los músculos,
en las diferentes partes del cuerpo. De protección, principalmente en el cráneo, la columna vertebral que tiene el canal medular, que arroja la médula espinal, y forma la cavidad torácica con las costillas y la cavidad pelviana con la pelvis. Entonces, protegen a las vísceras que están dentro de estas cavidades, ¿no? En la cavidad craneana protegen al encéfalo, en la cavidad de la columna vertebral, la médula espinal, en la cavidad torácica pelviana, prácticamente casi la mayoría de las vísceras. Y en movimiento, por la estructura de los huesos en forma de palancas, con las articulaciones, unidas por articulaciones móviles, con la ayuda de los músculos y dirigidas por el sistema nervioso, hace que el animal se desplace, ¿no? Pero también hay otras funciones que también ya mencionamos hace un momentito, ¿no? Las funciones biológicas, entonces dijimos que los huesos tienen dos funciones sobre el sistema esquelético: funciones mecánicas de sostén, protección y movimiento, y funciones biológicas como reserva mineral del cuerpo, y hematopoyéticos, que significa la producción de sangre. Hematopoiesis, hematos, sangre, poiesis, producir. Tenemos la parte mineral, que constituye el depósito de sales minerales, que principalmente es el calcio y el fósforo, en forma de fosfato tricálcico. Y hematopoyéticos, la médula roja que vimos hace un momentito, la regresamos. Médula ósea roja, que es la que produce los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, en el interior de los huesos largos, cuerpos de las vértebras, en algunos huesos planos de la cabeza, se producen elementos de sangre, tales como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Repasando: sistema esquelético, función, sostén, locomoción o movimiento, protección de tejidos blandos, sistema nervioso central, tórax, pelvis, almacén de sales minerales, en el metabolismo, producción de sangre, hematopoiesis, metabolismo mineral, calcio, fósforo. Entonces, este esqueleto que estamos estudiando, el sistema esquelético, está formado, dijimos que por huesos. Y estos huesos pueden ser pares o impares, en los que hay una simetría bilateral. La forma y la estructura de cada hueso determinan la arquitectura del mismo. O sea, todos los huesos que vemos en el cuerpo dicen, ¿por qué tiene esta forma? Bueno, en parte por la genética, en segundo, porque estos huesos adquieren la forma por estos tres tipos de fuerzas físicas, fisiológicas y mecánicas, ¿no? Los huesos, por acción de los músculos y, como decíamos en un principio, de la gravedad terrestre, está sometida toda la vida a procesos de adaptación y transformación constante, por estas fuerzas fisiológicas y mecánicas, que son la presión, la tracción y la torsión. Los cambios en estas fuerzas llevan en corto tiempo a procesos de readaptación del tejido óseo. Y aquí les vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, los que tienen, a las personas que les hacen ortodoncia, que les enderezan los huesos, ¿no? Les enderezan los dientes y les van poniendo estos tres tipos de fuerzas: presión, tracción y torsión, para enderezar los huesos. Obviamente eso es poco a poco, pero en ese corto tiempo, en un corto tiempo, a veces menos, a veces más, hay una readaptación del tejido óseo que permiten que vayamos moldeando. Y estos cambios pueden ser en otras partes del cuerpo, pero el ejemplo más clásico lo tenemos a los que les han hecho ortodoncia,
o los que han visto que les hacen ortodoncia. Las extremidades como la columna y huesos pelvianos sufren los mayores cambios estructurales que el cráneo. Son las que reciben más carga, más de estas fuerzas. Entonces, aquí tenemos las fuerzas a las que son sometidas los huesos. ¿Y cuántos huesos hay más o menos en un cuerpo? Este dato tomado del libro de anatomía de Sisson Grossman. El esqueleto del caballo está formado por 205 huesos. Aquí tenemos de la columna vertebral son 54, tomando en cuenta sus 7 vértebras cervicales, sus 18 vértebras torácicas. Pues si tiene 18 vértebras torácicas, tiene 36 costillas, ¿no? El esternón, que es un hueso, pero vamos a estudiarlo cómo está dividido posteriormente. El cráneo o la calavera tiene 34, miembros torácicos 40, miembros pelvianos 40 huesos. Por ejemplo, aquí les recuerdo que aquí se dividen los miembros torácicos, se dividen entre dos porque son 2 miembros torácicos y 2 miembros pelvianos. Los huesos se diferencian, podemos ver la diferencia por su forma, su tamaño y grosor. Estos huesos van a variar de un individuo a otro, simplemente lo vemos entre nosotros, tenemos diferente altura, diferente complexión, y estas formas, tamaños y grosor cambian de individuo con la edad, también se van modificando y según la variedad y la especie. Entonces, esta conformación está dada por la genética, por los factores estáticos y dinámicos que son los que proporcionan las fuerzas, como la fuerza de la gravedad, la del movimiento y el trabajo que estén ejerciendo, la nutrición y fuerzas mecánicas de presión, tracción y torsión y de los tendones en los sitios de inserción. Entonces, por su forma, los vamos a clasificar en este cinco grupos de huesos. Entonces, pueden ser huesos largos, como son las de las extremidades, huesos planos, como son los del cráneo y los de la escápula o el omóplato, huesos cortos, como son los del carpo o los del tarso, huesos irregulares, como son las vértebras, y aquí quiero mencionarles que, por ejemplo, si ustedes ven diferentes libros de anatomía, las vértebras, algunos libros los van a considerar huesos cortos y algunos otros irregulares. O podemos decir que son cortos e irregulares, pero generalmente los consideran irregulares porque cada vértebra en sí, aunque dijimos en el caballo, vamos a revisarnos con lo del caballo, columna vertebral, hay 54 vértebras, desde el atlas hasta la punta de la cola. Decimos que cada vértebra es diferente. Estas 54 vértebras, cada una es diferente, ninguna es igual, ¿no? Entonces, pues, por eso muchos los consideran irregulares. Entonces, huesos largos. Son los que predomina una dimensión que es la longitudinal. Los huesos largos generalmente son alargados, cilíndricos o forma de tubo, con extremidades ensanchadas
y esas extremidades ensanchadas se les llaman epífisis, que determinan la estructura básica de los huesos de los miembros torácicos y pelvianos. Mencionamos la clase pasada que las falanges, aunque son chiquitos, pero predomina una dimensión como hueso largo. Entonces, también son huesitos largos, las falanges. Entonces, podemos observar en ellos un cuerpo o diáfisis, que es la parte media, con capa ósea densa, sustancia compacta y cavidad medular, y con dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal, que en su interior de estos contiene sustancia esponjosa recubierta por una fina corteza. Y aquí ponemos de ejemplo este hueso largo, que es un húmero humano. Entonces, tenemos su epífisis proximal, su epífisis distal, su cuerpo o diáfisis. Entonces, las tres partes que componen un cuerpo, un hueso largo. Entonces, decíamos que aquí en el cuerpo, en la diáfisis, hay un hueco, que es la cavidad medular, rellena de médula ósea, y el hueso compacto. Entonces, aquí en la cavidad medular van a encontrar tejido mieloide, que es lo que conocen en la carnicería como el tuétano. El tuétano que se encuentra, es la médula ósea que se encuentra en la cavidad medular. Entonces, tenemos esta línea, por ejemplo, es la línea de crecimiento, la fisis proximal y la fisis distal. Por eso, esto que está arriba es la epífisis, pues que está arriba de la fisis. Y la fisis distal, encontramos la epífisis distal. Entonces, hueso esponjoso, aquí mezclado todavía con la cavidad medular, hueso esponjoso o trabecular, y el hueso compacto. ¿Quién es Coco? ¿Sabes qué? No te quieres agarrar. ¿Te agarré de la cola? No, al contrario. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esos lados? Antes de pasar a la siguiente. Sí, profe, ¿en dónde dijo que se veía el crecimiento de ellos? Miren, regresamos. Aquí, desafortunadamente, no estamos en el laboratorio porque ahí les podría enseñar físicamente con huesos. Pero aquí en la epífisis proximal, por debajo de la epífisis, está una línea que no es así de recta, ¿no? Tiene forma de triangular. Esta línea es donde crece el hueso, en la fisis proximal y en la fisis distal. Por eso, aquí está la fisis, aquí está la metáfisis, y aquí tenemos la epífisis. Epífisis proximal, que es generalmente tenemos el cartílago articular. En las epífisis, generalmente, déjenme ver un hueso por aquí. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por decirlo, un hueso fresco, recién cortado en su parte axial, longitudinalmente. Entonces, tenemos aquí el fémur, aquí tenemos la tibia, tenemos la cavidad medular aquí, con médula, tenemos la corteza o hueso cortical duro aquí tenemos hueso esponjoso, y lo vemos rojo porque está lleno o relleno de médula ósea roja, y aquí tenemos el cartílago articular. O sea, lo que tenemos que considerar es que en la diáfisis encontramos un grosor mayor de la corteza ósea
que se va adelgazando hacia las fisis y prácticamente es sustituido por cartílago ya en la epífisis. Por ejemplo, aquí tenemos la epífisis distal del fémur y aquí tenemos la epífisis proximal de la tibia, ¿sí? Entonces, aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve ligeramente una pequeña mancha más oscura. Aquí podemos, si ustedes ven, se encuentra una ligera línea muy tenue que obviamente por la médula ósea roja no se alcanza a ver, pero aquí esta línea es la parte de la fisis, que es donde crece el hueso. A ver, déjenme ver si tengo por ahí alguna otra. Tengo esta de radiografía. Tenemos un carpo de un cachorro, tenemos el radio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esta línea que ven aquí, estas líneas, ahí es la fisis, ¿ven? No es recta. Les decía yo, aquí tiene como una punta de lanza. Entonces aquí tenemos la epífisis la fisis, que es la parte negra que se ve como la línea. Esto es cartílago, que es cuando está en forma de cartílago, hace crecer el hueso. Estos se los llaman también núcleos de crecimiento. Y está prácticamente todo esto es cartílago, ¿sí? Entonces, aquí vemos el crecimiento de un hueso en diferentes etapas. En un cachorro de 4 semanas, vean cómo calcificó ya el hueso, cómo creció en 8 semanas, 12 semanas y en 16 semanas. Obviamente, todo este proceso de crecimiento va muy relacionado con la nutrición y el ejercicio que haga el perro, porque acuérdense que la calcificación de los huesos va en relación al ejercicio y a la gravedad de la tierra. Entonces, tienen que jugar, brincar, saltar para que se calcifiquen los huesos. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí quedó claro o lo dejé más confuso? No, sí, ya me quedó muy claro. Gracias. Entonces, ¿alguien más que tenga duda de los huesos largos? ¿Alguna duda? A ver. ¿No? Entonces, si no hay dudas, pasamos a los huesos planos. Huesos planos está formado por 2 tablas óseas de tejido compacto, hueso compacto, y en medio está relleno de tejido esponjoso óseo. Entonces, esto es como un sándwich de hueso, ¿no? Los huesos del cráneo o los huesos de la escápula, por ejemplo, son 2 tablas óseas compactas y en medio encontramos tejido esponjoso, ¿no? Este tipo de hueso se le llama diploe. Y este término diploe ya lo usaba, por ejemplo, diploe lo usaba Hipócrates, 450 años antes de Cristo. Desde ahí ya viene el término diploe. Es como para nosotros decir, bueno, este hueso es un sándwich. El sándwich, como lo conocemos hoy en día, lo inventaron ahí por el siglo XVII y fue por un noble inglés que era jugador empedernido y no se paraba de la mesa de juego. Entonces, para evitar ir a comer a la mesa, pedía que le prepararan sus panes con carne y eso, y desde ahí le quedó el nombre de sándwich, ¿no? Por este noble inglés jugador empedernido. Entonces, nosotros podemos entender muy bien que es un hueso sándwich. Ahorita vamos a ver por qué, pero para los griegos era el diploe, ¿no? 2 tablas de 2 tablas óseas.
O puede haber también aire, como en las aves que tienen huesos huecos para que puedan volar. Entonces aquí tenemos un hueso plano, el diploe, dos huesos compactos por hueso esponjoso en medio. Capa central de hueso esponjoso entre las dos capas de hueso compacto. Pasamos a los huesos cortos. ¿Alguna duda aquí con el hueso plano? Profe, ¿qué significa lo de que en el cráneo algunos huesos planos están neumatizados? Déjame regresarme aquí. O sea, quiere decir que tienen, les voy a poner la comparación. Me imagino que todos han visto cuando echan las tortillas al comal, ¿sí? Cuando voltean la tortilla se infla, bueno, en medio de las dos capas de tortilla queda aire. Pues algo así pasa con los huesos. El hueso, todos han oído que fulanito de tal tiene gripa y tiene sinusitis, ¿no? ¿Sí lo han oído? Bueno, los huesos neumatizados son los que tienen senos. El hueso frontal tiene el seno frontal. El seno maxilar está en el hueso maxilar, ¿sí? El seno esfenoidal lo encontramos en el esfenoides. Aquí en los etmoides también hay cavidades, cavidades con aire. Y tenemos el hueso lagrimal, que algunos animales también tienen neumatizado, aunque está hueco, o sea, está como inflado. Estas cavidades o estos huesos neumatizados que tienen los mamíferos, se les conocen como senos paranasales. Seno frontal, seno maxilar. De hecho, son 6. Seno esfenoidal, seno lagrimal, cornetes seimoides y los cornetes nasales también están incluidos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿sí contesté tu pregunta? Sí, profe, gracias. Entonces, huesos neumatizados son los senos paranasales, pero, vámonos, déjame ver si aquí los tengo, aquí, vamos para acá, pero las aves también tienen huesos neumatizados, y aquí vemos los húmeros, están huecos, los fémures están huecos, ¿verdad? Entonces, las vértebras también están huecas, las vértebras cervicales. ¿Ven? Aquí, el hueso coracoides, que vemos aquí, también está neumatizado. La quilla esternal, lo que viene siendo el esternón, también está neumatizado, tiene huecos de aire. Nada más que estos huecos están conectados también con el sistema respiratorio. Las aves tienen lo que se llaman los sacos aéreos. Todo esto que vemos en azulito son los sacos aéreos. Entonces, vean, están conectados con los huesos neumatizados. ¿Sí? Y aprovechamos esto para decir los huesos en las aves. Aquí también están neumatizados. No hay médula ósea, pero tienen todo este sistema de tirantes óseos o trabéculas que le dan al hueso una resistencia mucho mayor para el vuelo o para sus actividades. Y el hueso tiene 3 capas. El periteo tiene el hueso compacto, el endiostio. En las aves el endiostio es muy funcional, sobre todo cuando hay fracturas, los huesos se reparan rápidamente o hay mucho movimiento de las sales cálcicas. Por eso podemos ver que hay gallinas que ponen un huevo diario.
Entonces, todo ese calcio del cascarón se remueve de los huesos. Es muy activo. Contesté tu pregunta de huesos neumatizados. Bueno, aquí lo ampliamos un poquito más, ¿no? No nada más hablamos de mamíferos, les damos por lo menos una untada, un brochazo de las aves. Huesos cortos. Presentan dimensiones similares en longitud, anchura y grosor. Pueden tener formas cilíndricas, cubiformes, redondeadas. Contienen una densa red de tejido esponjoso con tejido hemorreticular, que es de médula ósea roja. Los vamos a encontrar en los huesos del carpo y los huesos del tarso. Pero también hay otros huesos cortos pequeñitos que son los huesos sesamoideos. Sesamoideo significa pequeña semilla de sésamo. Se encuentran en la proximidad de la articulación, un tendón o debajo de él. Por ejemplo, la rótula es un gran sesamoideo bastante grande. Nuestra rodilla, la patela o rótula, es la parte. Por ejemplo, aquí les vamos déjenme ver, aquí tenemos un hueso sesamoideo de los músculos gastrocnemios. Hay dos sesamoideos, uno lateral y otro medial. Y aquí es donde encontraríamos la rótula o patela. Esta es una articulación de la rodilla. Estamos viendo el ligamento cruzado craneal. Decíamos que el sistema esquelético está formado por huesos, cartílagos, ligamentos y tendones, ¿no? Aquí, huesos sesamoideos, que viene del latín, del griego sesamón o sésamo, semejante a una semilla de sésamo. Acuérdense, el sufijo oideo, estamos haciendo nuestro vocabulario de la terminología griega latina que se utiliza en medicina. El sufijo oideo significa semejante a, ¿no? Semejante a. Por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahorita, podemos yoides, el yoides significa semejante a la letra Y del alfabeto griego. ¿Qué otro nombre podemos familiar que ustedes identifiquen? Con oides, tenemos tiroides, aunque nosotros decimos tiroides y nos referimos a la glándula que produce la tiroxina, pero en realidad se llama tiroides porque está junto al cartílago tiroides de la laringe. Tiroides significa semejante a un escudo. El cartílago de la tiroides más ventral y coronal para nosotros es semejante a un escudo. Entonces, el sufijo oideo significa semejante. Entonces, huesos sesamoideos son huesos que protegen cápsulas articulares y se originan en los ligamentos capsulares. ¿Dónde vamos a encontrar otros sesamoideos? Vamos a encontrarlos en la mano y en el pie, y vamos a tener sesamoideos dorsales, y vamos a tener sesamoideos plantares y sesamoideos palmares. Entonces, para que lo tomen en cuenta, son pequeños huesecitos, muy pequeñitos. ¿Hasta aquí alguna duda? Pasamos a huesos irregulares.
huesos irregulares. Decíamos que hay libros que consideran las vértebras como huesos irregulares, pero algunos otros pueden encontrar que los tienen como cortos. Entonces, nada más para que tengan el criterio, cuando, según el libro que estén viendo, vean qué edición es, de qué año y cómo lo están mencionando. O sea, los huesos irregulares no tienen una forma determinada. Como decíamos, de todas las 54 vértebras que hay en el caballo, pues todas son diferentes. Tenemos una axis de caballo, una vértebra torácica de caballo también, y aquí tenemos vértebras también lumbares, perdón. Entonces, no tienen una forma determinada, su función es resguardar la médula espinal y el encéfalo, brinda inserción, ligamentos, fascias y músculos, o sea, todas estas estructuras que les vemos a las vértebras, por ejemplo, todas tienen una función para articularse, sirven de fijación o de inserción de ligamentos, de fascias y músculos. Nos encontramos en el esqueleto axial, en el plano medio sagital, son impares, los huesos de la base del cráneo y las vértebras. Las vértebras están formadas por tres partes: cuerpo, arco y apófisis. El cuerpo es esto, el arco es lo que va encima del cuerpo, que los dos en conjunto forman el canal medular, y las apófisis son todas las prominencias que salen de ella, ¿no? Apófisis espinosa, ven, es muy diferente. Son tres vértebras con una apófisis de diferente forma en cada una, en el axis, ¿no? El cuerpo también está modificado y las apófisis transversas también están modificados, así como sus caras articulares. Podemos encontrar huesos accesorios, que también se llaman supernumerarios. Por ejemplo, así como decíamos que el perro tiene 7 vértebras lumbares, siempre que se tome una radiografía, pues hay que contarlas, ¿no? Debemos encontrar nuestras 7 vértebras o 7 vértebras cervicales, porque a veces nos vamos a llevar la sorpresa de que hay una de más o hay una de menos, ¿no? Entonces, pueden ser, a esos huesos de más se les llaman accesorios o supernumerarios. Entonces, acuérdense, tienen que ser observadores, meticulosos y contar con él, para que no se les escapa nada. Muchos huesos se forman a partir de diversos centros de osificación que luego se fusionan. En ocasiones no se fusiona con el hueso principal y da la apariencia de ser un hueso extra. Aquí, esta imagen que vemos en el libro de Koenig, tienen otra manera de mencionar a los miembros, ¿no? Su nombre en latín. Eso realmente son términos que se usan poco en los libros de anatomía, pero en los libros de biología sí lo mencionan. Entonces, para que ustedes nada más lo tomen en cuenta y sepan de qué se trata, ¿no? Entonces, tenemos lo que se llama el zonoesqueleto, que está conformado por la escápula. Aquí dice cintura del miembro torácico. Normalmente la cintura torácica, ahí son 3 huesos que lo conforman: la escápula, la clavícula, que ya vimos anteriormente aquí un como chicharito que sale cranealmente, y el hueso coracoides, que está vestigial en la cara medial de la escápula. Entonces, bien desarrollados en los reptiles, en otros animales, los 3 huesos, lo vamos a ver próximamente en clase. Entonces, cintura del miembro torácico, que sepan que no nada más es la escápula, aunque hay animales que solo tienen escápula, pueden tener clavícula, como el gato, y pueden tener el hueso coracoides. Y eso forma el zonoesquelético. Y en la parte del miembro pélvico, pues la pelvis es el zonoesquelético, son los que dan el sostén y la unión con el tronco
de los miembros, el miembro torácico. Entonces encontramos que el húmero y el fémur va a ser el estilopodo, el radio y la ulna, junto con la tibia y el peroné, va a ser el cigopodo, y el autopodo, que es toda la mano o todo el pie. Entonces el autopodo va a tener el basipodo, que son los huesos carpianos o huesos tarsianos, el metapodo, que van a ser los metacarpianos y metatarsianos, y el acropodo, que está formado por las falanges, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que viene siendo todo un autopodo, ¿sí? El basipodo, metapodo y el acropodo, ¿sí? Las falanges. Falange proximal, media y distal, acropodo. Falange proximal, media y caudal, distal, perdón. Falange proximal, media y distal. Acuérdense, huesos carpianos, proximales, distales. Metacarpianos, ¿sí? Metacarpianos. Su cara medial, la cara lateral. Entonces, bueno, ya viendo esto, podemos regresar a las letras para que le entiendan un poquito mejor. Entonces, clasificación en latín, las partes de las extremidades a través de las cuales los miembros se unen con el tronco se les llama sonoesqueleto. Es la pelvis y la escápula. Acuérdense que no nada más es la escápula, hay 3 huesos ahí, la clavícula, nosotros tenemos clavícula y tenemos huesos coracoides. Las aves tienen los 3 huesos bien desarrollados. Vamos a ver dónde está mi esqueleto de ave. Esqueleto de ave. ¿Cómo está más hacia adelante? Aquí está. Entonces, el huesito de la suerte es la clavícula, hueso coracoides. Y los reptiles también tienen los 3 huesos. Entonces, acuérdense, cintura torácica, escápula, clavícula, hueso coracoides, por favor apúntenlo. Y la pelvis, que está formada por también 3 huesos, ilion, isquion y pubis. Entonces, el sonoesqueleto se continúa distalmente con la parte móvil llamada estilopodo, que es el húmero o el fémur. Y el estilopodo se continúa distalmente con el cigopodo, representado por el radio y la cúbito ulna, por la tibia y peroneo fíbula. Y tenemos el autopodo, que tiene 3 partes. El basipodo, que es los huesos carpales o huesos tarsales. El metapodo por el metacarpo y metatarso. Y el acropodo por las falanges. Aquí está. Esta imagen sirvió muy bien para representar lo de la fisis y el crecimiento de los huesos largos. Entonces, esto ya lo mencionamos, que las aves, su sistema esquelético, poseen huesos neumáticos, ciertas vértebras, huesos de la pelvis, quilla, costillas, fémur y húmero, hueso cortical semejante al de los mamíferos, y hueso medular se desarrolla en hembras durante el periodo reproductor por estímulo de estrógenos y el testosterona en el macho como reserva de calcio para soportar la postura de los huevos. Las espículas de los huesos se desarrollan en el espacio medular desde la superficie endostial del hueso cortical, como vimos aquí más abajito, ¿no? Aquí.
Entonces, ¿qué decíamos en un principio? No sé si ustedes hayan hecho bien su tarea, pero dentro de la tarea 1, decía yo que tenían que mencionar cuáles son los tejidos básicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 4 tejidos básicos? Acuérdense que la tarea es para que vayan estudiando también para los exámenes, para el examen. Son preguntas que vienen en el examen. Yo, profe. ¿Quién eres? Rebeca. ¿Rebeca? Sí, según lo que investigué, hay 4 tipos de tejidos básicos: el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. No sé si estoy Muy bien, Rebeca, porque ahí vamos. Entonces, empezamos con el tejido conjuntivo, también llamado conectivo, porque es el que junta todas las partes del cuerpo. Es como la envoltura esa que ponen en los aeropuertos, en las maletas. Son ese como celofán que envuelven, o plástico que envuelven todo. Entonces, eso es más o menos el tejido conjuntivo conectivo, es el que conecta todo. Entonces, es un tejido de sostén del cuerpo derivado del mesoblasto, formado por fibras conjuntivas y elásticas, y sus células son los fibroblastos. Se clasifican de acuerdo a la disposición, o sea, estas fibras se van disponiendo, a veces longitudinalmente, a veces en forma de red, por eso se llama reticular, de sus elementos fibrosos, y los hay, este tejido conjuntivo los hay de diferente en forma y función. ¿Alguien investigó más allá del tejido conjuntivo? Bueno, si no lo hicieron, aquí vamos. Aquí, tejidos básicos. Aquí vamos a ver, ahorita nada más en este cuadro 2, tenemos, esto obviamente lo ven en histología, pero aquí pues es también como lo de las aves, un brochazo, un pincelazo nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, el tejido conectivo o conjuntivo lo podemos dividir en 2, en tejido conjuntivo general o especial, ¿no? El general, según la disposición de esas fibras, puede ser laxo, y aquí tenemos las subdivisiones del laxo: mesenquimatoso, mucoide, areolar, adiposo y reticular. Y el denso, que puede ser regular e irregular. Regular es cuando las fibras van en una sola dirección, y irregular cuando están todas revueltas, ¿no? Entonces, el irregular lo vamos a encontrar en la dermis, que es la segunda capa del sistema tegumentario, y en la cápsula de los órganos. Y el regular lo vamos a encontrar en los tendones y en la córnea. Y tenemos el tejido conjuntivo especial, que es a lo que pertenece al hueso. Entonces, vean, aquí tenemos el cartílago. Hay 3 tipos de cartílagos: hialino, fibroso y elástico. Aquí el hialino lo vamos a encontrar en las costillas y en la tráquea. Hialino viene de hialos, del griego, que significa cristal. Fibroso, discos intervertebrales. Ya estamos ahorita nosotros viendo eso. Y tenemos otro tipo de cartílago elástico que lo encontramos en los pabellones auriculares y en la epiglotis. Ahorita mencionábamos el cartílago tiroides, que es uno de los 4 cartílagos que encontramos en la epiglotis. Entonces, ¿qué significa tiroides? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién prestó atención? Rebeca, ¿no me puedes contestar? Se me está yendo el internet porque mi mamá entró en junta, entonces no escuché muy bien. Bueno, oído, cartílago elástico, oído externo, pabellón auricular y la epiglotis. Decíamos que la tiroides
es uno de los 4 cartílagos epiglóticos. Y preguntaba yo que qué significaba tiroides. Acuérdense, el sufijo oides, semejante a él, entonces significa semejante a un escudo. Entonces, eso en relación a cartílago. Al hueso, tenemos el hueso compacto, cortical, y el hueso esponjoso. Centro de los huesos largos, diáfisis de los huesos largos, el compacto. Y tenemos el tejido hematopoyético o mieloide o linfoide. El mieloide lo encontramos en la médula ósea. Entonces, vean, todo, la sangre es un tejido conjuntivo, aunque es líquido, pero vean, y la linfa que también es líquida. Y tenemos el tejido nervioso, que vamos a encontrar que hay 2 tipos de sustancia en el sistema nervioso central, sustancia gris, sustancia blanca, que vamos a encontrar en el cerebro y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar los nervios, los ganglios y las terminaciones nerviosas. Y vamos a tener los receptores especializados, como son el ojo, el oído, las fosas nasales, o sea, el olfato. Aquí pusieron fosas nasales, pero realmente es el olfato, el tacto y el gusto. Todos tienen receptores especializados. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, estamos hablando de hueso. El hueso es un tejido conectivo especializado, tanto como el hueso como el cartílago. Y están integrados por 3 tipos de elementos microscópicos: células, fibras o matriz, sustancia fundamental o sustancia intercelular. Se caracterizan por su rigidez, a diferencia de otros tejidos conectivos. Aquí la sustancia fundamental que mencionamos, la matriz, está compuesta por esta sustancia que es glucoproteínas y el condroitin sulfato, ¿no? Es una sustancia condromucoide. Ustedes han oído hablar de, por ejemplo, del condroitin sulfato, porque todos aquellos que tienen dolores articulares y eso, pues lo están tomando para mantener sus cartílagos en buenas condiciones. Entonces, en el hueso está impregnada con sales inorgánicas, que es fosfato tricálcico. En la vida fetal, el cartílago forma la mayor parte del esqueleto temporalmente. O sea, realmente todo hueso empieza siendo cartílago. Y en la vida adulta permanece solamente en las articulaciones, vías respiratorias y en los oídos. Entonces, el hueso, todos los huesos están recubiertos de periósteo, y lo dice el prefijo peri, dice alrededor de ósteo del hueso. Entonces, cubre todo el hueso, excepto en las articulaciones, que es donde está el cartílago, y algunas inserciones musculares, porque ahí está insertado el tendón. Entonces tenemos el periósteo, tiene 2 capas, una capa externa o estrato fibroso y una capa interna o el estrato de cambio o cambial o capa fibroelástica. Tiene fibras neuronales sensoriales, por eso cuando duelen los huesos es la parte sensitiva del hueso, vasos sanguíneos, linfáticos. Y esta capa interna es capaz de regenerar el tejido óseo cuando hay fracturas, pero también de producir tumores, neoformaciones del hueso, o callo cartilaginoso y un callo óseo. Los estímulos mecánicos sobre el periósteo determinan la formación y aparición de sobrehuesos o esparavanes, que es en los caballos. Entonces, los que tienen relación con caballos son charros o conocen de caballos, saben que tienen de repente crecimientos óseos. Entonces, pero se dan solamente en ciertas áreas, sobre todo en el metatarso o en el metacarpo.
Aquí tenemos un esquema para los que preguntaban hace rato del hueso, el periósteo, la corteza ósea y el endostio, la parte interna. El endostio, hueso cortical o corteza, y el periósteo, la parte más externa, ¿no? Tenemos la diáfisis, la metáfisis, y aquí tenemos la fisis y la epífisis, ¿no? Y el cartílago articular. Aquí lo vemos ya en un hueso. Este es un esquema que viene en el libro de Koenig. Podemos ver aquí una pequeña línea blanca, vean. Entonces, esta es la línea fisiaria o la fisis. Tenemos la metáfisis, la fisis, epífisis, metáfisis, la diáfisis. Tenemos la epífisis distal, la epífisis proximal. Vean, aquí tenemos la línea fisiaria también, la fisis, que es donde crece el hueso. Y aquí lo vemos ya desprovista de su parte orgánica el hueso. Aquí es la pura parte dura o el fosfato tricalcio. ¿Necesitan alguna otra aclaración con respecto a esta imagen? Entonces, conformación interior de huesos, dos disposiciones macroscópicas, hueso esponjoso, que en el Koenig lo divide de tres formas. Ese hueso esponjoso puede ser tubular, puede ser trabecular, o puede ser en forma de láminas, laminiforme. Y el hueso compacto, o sustancia cortical, que es más gruesa en la diáfisis, y su grosor va a variar según las circunstancias, y es más delgada en cuanto se aproxima a las epífisis. Entonces, fotos del libro de Koenig, forma de láminas, vean, puede haber, acuérdense que estas formas se van a ir alterando en base a las fuerzas físicas que tenga este hueso. Hueso compacto, aquí lo vemos, hueso esponjoso, trabéculas, y aquí empieza la cavidad medular. Esta situación de los huesos, este es un hueso normal, su corteza y su parte esponjosa, y lo que pasa con un hueso que tiene osteoporosis. Vean cómo se altera toda el tejido del hueso esponjoso. Se van adelgazando las corticales también. Entonces, esa es una alteración del metabolismo óseo. Muy bien. Si quieren, aquí dejamos hueso para dar entrada a cartílago. Y damos un receso de 30 minutos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Dicen que no, Doc. Ah, yo pensé que ya se habían ido todos a echarla a todo. No, es que creo que el chat como que no pone el sonidito cuando preguntan, no sé. Ok. Gracias, Vero. Entonces nos vemos ahorita.